Eso. Así les doy la bienvenida a todas las que estamos, a todas las chicas heroínas que les gusta Aries. Bueno, ya se integrará más gente a medida de que estamos hablando. Así es que voy a partir al tiro, voy a compartir pantalla. em, Compartir pantalla, aquí está. Mm, Ahí, aquí estamos, compartiendo pantalla. Bien, entonces, a esta conversación sobre Aries le llamé la voluntad y los nuevos inicios. Aries es un signo de mucha voluntad y tiene mucho que ver con los inicios, ¿no? Entonces vamos a partir hablando así un poco en general, metiéndonos de a poquito en el tema, viendo distintas cuestiones. Em, Aries es el primero, simboliza el nacimiento, el inicio de cualquier cosa, el inicio de proyectos, el inicio de la vida, el inicio de situaciones. Cada vez que aparece Aries en una carta astral, en un horóscopo, eh, depende de donde esté, en ese lugar, tiene que ver con el inicio de cosas. Es un signo muy importante desde ese punto de vista, ¿no? No, vamos a seguir desarrollándola, pero esa parte es muy importante. Es un signo que tiene que ver con el inicio de las cosas. Es el primero de la astrología, el primero de la banda zodiacal. Bastante impulsivo por ser un signo de fuego, bastante quizás es poco, es muy impulsivo y disfruta mucho con la acción, con bueno, el movimiento justamente del inicio tiene que ver con actuar. Pero desde otro punto de vista tampoco resulta muy duradero, porque es como un fuego, ¿no? Que ¡pah! Surge, pero puede apagarse con la misma rapidez. Por ejemplo, los ataques de ira que puede tener, porque es muy impulsivo, ¿no? Entonces solamente surge la emoción que hay dentro y está fuera, pero también desaparece con la misma rapidez, de manera tal que le podríamos preguntar a un ariano, ¿te enojaste? Y el ariano te puede decir, no me he enojado, ¿cuándo? Y lo vimos enojados un rato atrás. ¿Por qué? Porque va muy rápido todo para él. Le gusta la independencia, quiere ser único y básicamente va siempre con la cabeza primero. En los signos zodiacales, ¿no es cierto? Parten en la cabeza y terminan en los pies. Por lo tanto, la cabeza en un ser humano representa Aries y los pies Piscis, ¿no? Da la vuelta completa. Entonces los Aries, ¿no es cierto?, muy marcados, van con la cabeza primero, incluso físicamente hablando podrían ir con la cabeza primero. La frase semilla de Aries dice surjo y desde el plano mental gobierno. Pero esta frase hace referencia a un Aries desarrollado, es decir, el Aries menos desarrollado solo surge, pero como dije antes, puede apagarse después. Pero en su desarrollo, en su aprendizaje, aprende a ir más despacio, o quizás no es que vaya tan despacio, sino es menos precipitado, ¿no? Entonces significa de que las acciones pueden ir, pero un cierto pensamiento. Por eso dice que finalmente la meta del desarrollo de Aries es gobernarse a sí mismo, gobernarse con el plano mental. De alguna manera esa frase tiene mucho que ver con eso, ¿no? Em, Fundamentalmente, diría yo, Aries es un signo del yo. Y el yo, ¿no es cierto?, para desarrollarse, hace uso de esa voluntad, ¿no? Eh, con Aries se inicia el desarrollo del yo. Normalmente cuando hablamos de los signos de fuego,
Todos los signos de fuego, de una manera u otra, tienen que ver con el desarrollo del yo. Pero Aries es el primero, es el que empieza la acción, es el que inicia la acción. Justamente en estos días, cuando estaba preparando este PowerPoint, leía en alguna parte, envejecer es un proceso extraordinario en el que te conviertes en la persona que debiste haber sido desde el principio. Y esto lo dice David Bowie, que es un capricorniano de tomo y lomo, porque tiene mucho Capricornio en su carta, y si no me equivoco, creo que tiene ascendente Acuario, es decir, es saturnino, ¿no? Pero lo puse, uno dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Aries con Capricornio, no? Pero Capricornio es el signo más alto del zodiaco. Así que de alguna manera el inicio se da en Aries, ¿no? Y empieza este desarrollo del yo y va pasando por distintas etapas, y Capricornio es el signo más alto del zodiaco, donde finalmente hay una autonomía con los pies puestos en la tierra, ¿no? Un otro tipo de autonomía, llamémosle así, donde la persona finalmente llega a ser lo que realmente debe ser. Está muy bien dicho esto, ¿no? Tal como está ahí. Partimos en Aries, pero vamos en un desarrollo del yo. Entonces, en Aries comienza el gran ciclo de lucha hacia la expresión de sí mismo, impetuosamente en un inicio, ¿no? Aún de forma poco pulida. Pioneros son pioneros que colaboran activamente en el progreso del mundo, pero se ocupan poco de las consecuencias de sus acciones. Bueno, mientras no exista ese desarrollo, ¿no? Normalmente de un Aries o de la energía ariana se dice, actúa primero, pienso después. Tiene poca paciencia y quiere el éxito inmediato. Entonces, como signo del yo, va siempre adelante, yo primero. Y eso independiente de dónde lo tengamos en nuestra carta astral. No perdamos de vista de que todos, de alguna forma, estamos conformados por los 12 signos del zodiaco, ¿no? Como ser humano, aun cuando no esté enfatizado ciertos signos en nosotros. La crisis de desarrollo de Aries, bueno, tiene que ver cuando, cuando se siente rechazado, ¿no? No lo puede creer, de hecho. No puede creer que a alguien se le ocurra rechazarlo. ¿Cómo no? Si Marte es el planeta regente de Aries. Es el regente tradicional, llamémosle así. Tradicionalmente se ha dicho de que Marte es el regente de Aries. Y Marte como planeta tiene muchas características, ¿no es cierto?, justamente de lucha y también de guerra, ¿no? Marte es el dios de la guerra, el dios romano de la guerra. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero tradicionalmente es Marte, ¿no? Entonces, Marte le da a Aries esa fuerza y capacidad de lucha, y esa capacidad que es muy notable de enfrentarse con todo aquello que se puede interponer en el camino. El tema tiene que ver cómo me enfrento a eso, no que me enfrente. Entonces, eso no significa que sea esta eh, una debilidad de Aries, o digamos que fuera una característica negativa. Lo negativo es cómo la uso, ¿no? Pero el hecho tiene una gran capacidad de enfrentarse a todo lo que hay adelante. Hay mucha valentía en eso, pero a veces, justamente cuando el Aries no está suficientemente desarrollado, eso en lugar de ser algo valiente, corajudo de hacer, se convierte en temeridad. Me hago temerario, temeraria, ¿no? Y entonces significa que me salgo de los límites saludables de mi ímpetu, ¿no? De mi deseo de seguir adelante. Y por eso que muchas veces se le olvida
que no estás solo en el mundo, pues, que hay otras personas, hay otros mundos, hay otras situaciones que de alguna manera también, ¿no es cierto?, tienen sus propios deseos y sus propias voluntades, ¿no? Y por lo tanto tiene que ocuparse de eso. Por eso que se dice que cuando no soy completamente consciente de que no estoy solo en el mundo, en la práctica, se produce una crisis porque la gente empieza a molestarle, ¿no? Ese sentimiento de sentirse rechazado porque no toma en cuenta al otro. Entonces, en el desarrollo de Aries, se dice que para que Aries se desarrolle necesite considerar, todos los signos del zodiaco tienen su complementario, su opuesto complementario. Entonces, un aprendizaje para Aries sería lo que Libra le puede aportar. Y Libra, en este caso, le aporta diplomacia, ¿no? Le aporta mirar al otro. Eh, y luego se dice también de que los signos zodiacales, cada uno de ellos, aparte del regente tradicional, tienen un regente esotérico. Y ese regente esotérico también les enseña algo. En este caso, el regente esotérico de Aries es Mercurio. Y Mercurio lo que le aporta a Aries es justamente el pensar, que sería, en forma práctica, le enseña a contar hasta 10.000, hasta 10.000, cuando es necesario, ¿no? Antes de precipitarse. En otras palabras, lo estimula al pensamiento. Entonces, cuando hablamos en términos generales de Aries, decimos surge y desde el plano mental gobierno, tal como les contaba hace un rato atrás, ¿no? Pero ese surgir, primero surjo con gran ímpetu, ¿no es cierto? Pero entonces descubro que hay más gente en el mundo aparte de mí, que me lo enseña Libra, de hecho, ¿no? Y termino, ¿no es cierto?, dándome cuenta, haciéndome consciente, lo cual me obliga a, a, a moderar mi ímpetu, ¿no? Em, bueno, y el dibujo que puse es maravilloso porque es justamente el prototipo de Aries, ¿no? El elefante en el bazar. Este, el mes de Aries, decimos que el mes de Aries comienza con el momento que el Sol ingresa a Aries. Eso también es una frase interesante. ¿Qué significa que el Sol ingrese a un signo? En realidad el Sol no ingresa a ninguna parte, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo un poquito. Pero dicho de ese modo, tenemos que en el mes de Aries es una ocasión importante, ¿no es cierto?, de colaboración con la fuerza renovadora de Aries, ¿no? Que lo renueva y quiere iniciar todo, partir de cero, ¿no? Y su efecto purificador dado por el fuego, para terminar, ¿no es cierto?, con estados viejos indeseados, ¿no? Hábitos, por ejemplo, cosas que se han ido estancando en el camino. Como dije antes, Aries quiere acción, quiere movimiento, no quiere ese estancamiento, quiere renovar, modificar. Aries es el signo de los nuevos comienzos. Em, Podemos hablar también de la limpieza de otoño o de primavera. Típicamente, ¿no es cierto? Para el momento del equinoccio, que es cuando empieza el otoño, o en el hemisferio norte empieza la primavera, pero luego también en Libra, ¿no? Para nosotros que empieza la primavera y para el hemisferio norte que empieza el otoño, estos momentos de equinoccio son momentos bien especiales y porque tienen que ver con una suerte de cambio de dirección. Eh, Cuando el sol, que es el momento que el día y la noche son de igual longitud, puede subir hacia el hemisferio norte o bajar hacia el hemisferio sur, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de, de cómo nosotros, los puntos de referencias que tenemos, ¿no? Arriba el norte, abajo el sur. Entonces puede subir o puede bajar.
porque en el momento mismo del equinoccio, si uno eh, llegara del cosmos en un viaje espacial y llegara a la Tierra, no sabría si luego del equinoccio la luz empieza a tomar más fuerza o la oscuridad empieza a tomar más fuerza, ¿no? Es decir, vamos hacia el verano o el invierno. Entonces, en estos momentos es muy interesante el tema de la limpieza o la renovación o la purificación. Típico el hacer dietas, ¿no? En esta época del año. Me acuerdo yo, una profesora de yoga que tuve hace muchos años atrás, nos dio unas excelentes ideas de limpieza, ¿no es cierto?, del cuerpo, del organismo, justamente en estas fechas, las dos fechas propicias para la limpieza. De manera tal, ¿no es cierto?, que es un momento adecuado para limpiar nuestra personalidad, pensar un poco en cómo somos, cuáles son, cómo nos comportamos en el mundo, conocernos un poco mejor, aplicar curas purificadoras o mantener o empezar una dieta de purificación o una mejor dieta más adecuada para nosotros, disolver y deshacernos de cargas emocionales, deshacernos de ciertos miedos, perdón, preocupaciones, opresiones, dejando atrás lo viejo, dedicarnos a lo nuevo con total confianza. Eso es en general. En particular, bueno, vamos a ver cómo está el cielo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este tema del zodiaco. A mí me interesa hablar un poco de este tema porque de repente se confunde y no se diferencia bien. Dijimos, ¿no es cierto?, entonces que Aries es el primer signo del zodiaco. Esta idea de ser primer signo del zodiaco empieza justamente unos casi 2000 años antes de Cristo, 1730 antes de Cristo, dice Bruno Huber. Este símbolo de Aries, esta imagen, ¿no es cierto?, aparece en todas las culturas importantes de la época, las preasiáticas, ¿no? Y aparece este simbolito que está acá, ¿no? Que son como los cuernos, ¿no?, del carnero. Desde ese momento empieza a considerarse como el primer signo del zodiaco. Y dentro de ese periodo, no exactamente en ese año, pero dentro del periodo, se considera que el punto vernal tocaba la primera estrella de esta constelación. Porque nosotros sabemos que las constelaciones, ¿no es cierto?, son grupos de estrellas, ¿no es cierto?, que vistos desde la Tierra tienen una imagen determinada. Las hacemos pertenecer a una configuración. Entonces, es interesante, una de las cosas interesantes aquí es, bueno, antes de 1730 habían otros símbolos, pero no el de Aries. Y eso también es interesante porque eso significa que la astrología de muy antiguo no tenía las mismas características que tiene hoy, o que tiene desde un punto determinado de la historia, que sería alrededor de unos 100, 200 años antes de Cristo, que toma la forma de la astrología occidental que tiene hoy, es decir, la astrología que nosotros utilizamos, ¿no? Ya sabemos de que hay muchos tipos de astrología, pero esta que tiene que ver con estos signos se establece de un modo determinado a partir de, como digo, unos 100, 200 años antes de Cristo. Entonces, históricamente, a partir de ese tiempo, tenemos los asirios, los acadios, los babilonios, los egipcios, etc. Se dice que los acadios y asirios veían en Aries a los príncipes que capitaneaban y conducían el zodiaco. Para los babilonios, Aries era el único hijo de la vida. Y también decían ellos que la creación del mundo había empezado cuando los 5 planetas estaban en conjunción en Aries. Los 5 planetas son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Aquí no están las luminarias, el Sol y la Luna, ¿no?, sino que los 5 planetas
reconocidos como clásicos. Luego para los egipcios, Aries era el rey de los dioses, Amón, Amun, Jamón, representado en forma humana con cuernos de carnero. Y ahora ya más tarde empieza a ponerse interesante la cosa para nosotros tal como la vemos hoy en día, ¿no? Los griegos, fíjense ustedes, lo identificaron, perdón, con Zeus. Zeus se corresponde con Júpiter romano. Y Atenea, o Minerva para los romanos, hija de Zeus, era la regente del signo. Marte como regente de Aries no aparece hasta los romanos. Y esto ocurre aproximadamente hace 2000 años atrás. Los romanos conquistan o dominan Grecia por ahí por el 150 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Esto es historia. Pero puede ser interesante entender cómo surgen los signos, ¿no? Y por qué este Aries es el primero. Entonces tenemos que en los inicios de Grecia surge la leyenda del vellocino de oro, que esa es una tremenda historia muy interesante que, que tiene que ver con Jasón y los argonautas. Yo siempre supe que Jasón, es decir, digo no siempre, pero desde que me intereso por la astrología, que Jasón de alguna manera estaba muy relacionado con Aries. Pero es un héroe, Jasón, justamente con todas esas características de muy impulsivo, muy de querer dominar. em, pero piensen ustedes que Atenea, propiamente tal, si es que se relaciona con Aries desde los inicios, es más bien una estratega. Eh, el Ares griego, que se corresponde con el Marte romano, él era peleador guerrero, ¿no? Es decir, peleaba por el gusto de pelear. Pero Atenea era estratega, por lo tanto era una guerrera también, pero con otras características un poco distintas. Entonces este Jasón se corresponde bastante más con este ímpetu de Aries de ir a conquistar, pero sin pensar demasiado en las consecuencias de sus actos, ¿no? Bueno, Jasón es hijo de un rey, le quitan el reinado, hay un tío que le quita el trono, ¿no es cierto? Y entonces, cuando Jasón descubre eso, Jasón es un héroe, por lo tanto, fue educado por Quirón, ¿no? El centauro que era el profesor, el maestro de todos los héroes de la Grecia antigua. Em, y Jasón descubre, ¿no es cierto?, de que él en realidad es un hijo de rey y que el tío les quitó el reinado, ¿no? Quitó la corona. Entonces Jasón va a tratar de conseguir su reinado de vuelta y el tío lo manda a buscar el vellocino de oro. Le dice que si encuentra el vellocino de oro, entonces él le devuelve el reino. Y entonces empiezan las aventuras de Jasón, que son muchísimas, ¿no es cierto?, buscando el famoso vellocino de oro que está custodiado por un dragón en un otro reino y donde no tienen ninguna intención de regalarle el vellocino así como así, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de luchas. Jasón conquista a Medea. Medea es la hija del rey Etes, que es el rey donde está custodiado el vellocino, y con ayuda de ella logra llevarse el vellocino. Y la Medea, por su parte, hace una serie de pecados mortales para lograr, ¿no es cierto?, que Jasón se lleve el vellocino. Esa es otra historia que tiene más bien que ver con Escorpio que con Aries, pero bueno, ya están relacionados. Y la cosa es que Jasón entonces tiene su vellocino, llega al reino, pero y después de muchas aventuras conquista el reino y en el tiempo se casa con otra mujer, con otra princesa que para conquistar otros reinos se olvida de Medea, queda la escoba. Entonces, como se dice que Jasón murió más o menos solo y abandonado, ¿no? No murió, no le fue muy bien con su historia.
en el tiempo, ¿no? Y eso es un poco, eso tiene mucho que ver con el tema de cuando no logras controlar estos impulsos, ¿no? Esta es una historia antigua, por eso que de alguna manera vamos a creer que en estos tiempos el desarrollo del yo llega a otros lugares, ¿no? Porque estamos un periodo, en una época donde la idea justamente es conquistarnos a nosotros mismos, conquistar el yo y aprender, ¿no es cierto?, que la única manera de tener poderío sobre los demás es primero tener poderío sobre mí misma. Mientras no tenga eso, imposible, mientras yo no me gobierne a mí misma. Entonces, por eso que Aries es tan interesante en ese sentido. Entonces, el primer signo del zodiaco, el zodiaco, vamos ahora a estas diferencias, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es el punto vernal y toda esa cosa? Tenemos las 12 constelaciones del universo, ¿no es cierto?, de estrellas fijas que se encuentran, dice, en el trasfondo del plano de la eclíptica. Es decir, el zodiaco son las configuraciones de estrellas que son estrellas fijas, ¿no es cierto?, y que están en el trasfondo del plano de la eclíptica. Ahora, ¿qué es la eclíptica? La palabra eclíptica tiene que ver con eclipse, y viene de muy antiguo esta palabra porque tiene que ver con otra historia. Pero bueno, la eclíptica es el camino aparente seguido por el Sol sobre la esfera celeste a lo largo de un año, visto desde la Tierra. Es decir, que si yo me sitúo, nosotros desde la Tierra, nunca nos damos cuenta que somos nosotros los que damos la vuelta alrededor del Sol, sino que nosotros vemos, nos parece que es el Sol el que se mueve alrededor nuestro, ¿no? Entonces, ese camino aparente se corresponde con la eclíptica. Y esta eclíptica, ¿no es cierto?, es esto que está acá, esta línea celeste, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos la Tierra, y esta es la línea celeste, que sería el camino del Sol. Como ustedes pueden ver, aquí está el primer punto de Aries. Este es el plano, dice el plano ecuatorial. ¿Qué es lo que es el plano ecuatorial? Es, ustedes saben, ¿no es cierto?, que la Tierra, los puntos de referencia de la Tierra son las latitudes y las longitudes, los meridianos y los paralelos, ¿no? Entonces no tenemos el paralelo principal, que es la línea del Ecuador, que parte a la Tierra en dos, con el hemisferio norte hacia arriba y el hemisferio sur hacia abajo. Esa línea del Ecuador, si se proyecta, ¿no es cierto?, en el cielo, en la esfera celeste, eh, podemos decir que parte la Tierra en dos, como si fuera una hoja, ¿no es cierto?, un plano que parte la Tierra en dos. A eso le llamamos el plano ecuatorial. Entonces, cuando la eclíptica corta el punto del plano ecuatorial, es el punto vernal, el primer punto de Aries. Y es el momento que se produce el equinoccio. Aquí, visto gráficamente, la historia empieza aquí, ¿no? En el punto vernal, en este puntito que está aquí, aquí tenemos los dos planos, el plano de la eclíptica, ¿no es cierto?, en celeste, y el plano de la Tierra, del Ecuador en gris, ¿no? Ahora, ¿por qué se produce que la eclíptica y el plano del Ecuador no están iguales? Bueno, eso es porque el eje de la Tierra, ¿no es cierto?, tiene una inclinación de aproximadamente 23 grados. Entonces, no se mueve en, en vertical, ¿no?, sino que tiene un movimiento que tiene una pequeña, ¿cómo se dice?, un ángulo, ¿no? Entonces se va moviendo, y por eso que estos dos planos no calzan exacto. Entonces, aquí está el punto vernal, y qué es lo que hace el Sol desde nuestro punto de vista, que cuando llega al equinoccio de marzo, que es aproximadamente el 21 de marzo, pero que hoy es el 20 de marzo, por eso que decimos que el Sol ingresó en Aries, porque aparentemente tocó ese punto, ¿no? Y es el momento donde los rayos del Sol
llegan en forma directa al ecuador, porque coincide con el ecuador. Entonces llegan directo al punto del ecuador y eso significa que la noche y el día son de igual longitud. Luego que ocurre eso, el 21 de marzo o el 20 de marzo en este caso, el sol empieza a subir, va subiendo hasta que llega a la altura máxima, con los 23 grados con 27 de altura, que es lo más que puede llegar, y en ese momento apunta a la Tierra al trópico de Cáncer. El trópico de Cáncer, ¿no es cierto?, es un paralelo que está por sobre el Ecuador, en el hemisferio norte, y por lo tanto, en ese momento es verano en el hemisferio norte. En ese momento que es el equinoccio, el solsticio, perdón, del verano para el hemisferio norte, invierno para el hemisferio sur, el sol empieza a bajar y llega nuevamente al punto del equinoccio de septiembre, eh, donde empieza el otoño para el hemisferio norte y la primavera para el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque cuando sigue bajando, llega a su punto mínimo, mirado desde arriba, ¿no es cierto? El solsticio de diciembre, y en ese momento el sol apunta directo al trópico de Capricornio. Y por lo tanto es verano en el hemisferio sur e invierno en el hemisferio norte. Ese es el viaje. ¿Qué queremos decir con todo esto? Lo que queremos decir que lo que marca el punto vernal, lo que marca el inicio del zodiaco, el inicio del año astrológico, o dicho de otra manera, el inicio del año solar, es un ritmo que define las 4 estaciones del año. En otras palabras, los signos zodiacales que nosotros estamos utilizando es un calendario, es el ritmo del año. Aquí yo lo tengo puesto de esta manera, ¿no? Es lo mismo que dije anteriormente, pero ahí nosotros podemos ver que ahí está el sol. El sol está en uno de los focos de la elipse, porque la eclíptica no es un círculo, ¿no es cierto? Perfecto, sino que es una elipse. Entonces está un círculo un poquito desplazado, ¿no? Un óvalo. Y en ese sentido, por eso que el sol no queda justo en el centro. Pero entonces ahí apunta al trópico de Capricornio, eh, para el solsticio de diciembre, y al trópico de Cáncer para el solsticio eh, de junio, ¿no? Solsticio de junio. Y aquí tenemos los momentos en que el sol apunta justo sobre el ecuador, que es el momento, ¿no es cierto?, donde el sol y el día son de igual longitud. Esa es la cosa. Yo quería meter esto un poco para hablar de este tema, ¿no es cierto?, que me parece que vale la pena, ya que estamos empezando el zodiaco, entender bien qué es lo que estamos empezando. Y como dije antes, el, tenemos acá, en este dibujo, están los signos zodiacales, ¿no es cierto?, que sería el camino aparente del Sol, y en el trasfondo están las constelaciones. Y lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, que antiguamente cuando se establecieron las condiciones de hoy respecto de los signos zodiacales y del inicio del año con el punto vernal, en esa época las constelaciones y los signos coincidían. Y entonces teníamos que tras el signo de Aries estaba la constelación de Aries. Pero luego se estableció, em, dejando fijo justamente para ese día del equinoccio. Pero resulta ser de que la Tierra tiene un movimiento de rotación, ¿no es cierto?, que es el movimiento del día, y luego tiene el movimiento solar del año, ¿no? El movimiento de rotación no es así, ¿cómo es? Regular, ¿no? Va dando la vuelta así tranquilito. No, tiene como una especie de baile, es como que la Tierra bailara, ¿no? Y en eso que hace, produce un movimiento respecto a las estrellas fijas, a las constelaciones, de manera tal
que ese movimiento lo que hace es que, que la Tierra, ¿no es cierto?, y el sistema solar se desplaza en relación a las constelaciones fijas y se desplaza 1 grado cada 72 años, pero hacia atrás. Entonces eso significa de que en estos momentos, en la época, como dije antes, en la época que se estableció esto, estaba en Aries, las constelaciones y el signo. Aproximadamente unos 2000 años después, 2160 para ser más exacto, entra entonces a Piscis, porque va hacia atrás. Y dentro de un tiempo va a entrar a Acuario. Esto astronómicamente hablando, ¿no? Entonces se dice que actualmente el punto vernal, es decir, el inicio de Aries, coincide con aproximadamente los 5 grados de Piscis. Pero como camino hacia atrás, ¿no es cierto? Dentro de 72 años aprox, no exactamente, porque esto estaba a 5 grados hace como 4 años atrás, ¿no? Así que, bueno, pero avanza muy despacito, son 72 años. Es 1 grado cada 72 años. Entonces podemos decir que aproximadamente está a 5 grados, ¿no? Em, Está muy cerca de eso. Entonces, dentro de aproximadamente 70 años más, esto va a estar a 4 grados de Piscis. Y 72 años después, a 3 grados de Piscis, hasta que se dice que aproximadamente el 2375, es decir, ¿en cuántos años más? Como 200 y tanto, 250 años más, algo así, va a entrar a Acuario. Interesante, ¿no? Bueno, se puede conversar. Pucha, tenemos mucho para conversar, los voy a dejar pasar y bueno, surgir preguntas más adelante, vamos a conversar. No quisiera ocupar todo el tiempo para hablar yo sola, no era la idea, pero me entusiasmé con la cosa de los puntos vernales y esas cosas, ¿no? Quería terminar esta presentación por ahora con una experiencia pictórica que ocurrió exactamente ayer, por estas coincidencias de la vida. Yo estoy en una formación de arte terapeuta con especialización en trauma, muy interesante. Y hicimos esta experiencia que no lo podía creer porque tenía mucho que ver justamente con Aries, ¿no? Esto que ustedes ven ahí es un dibujo, ¿no es cierto?, hecho con carboncillo. Entonces la idea era de que esto fuera negro, 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 y que uno pudiera, sin embargo, ver la diferenciación que hay entre el cielo y la tierra. Entonces hacer un dibujo, cualquier cosa ahí que te haga la diferencia. Pero luego, mediante, esto está hecho con carboncillo, es decir, las manos negras, todo sucio, y cuesta mucho pintar esto, porque si tú pones el dedo, en lugar de que se ennegrezca, se emblanquece. Entonces es muy complicado, porque se trabaja con carboncillo. Y la cosa es que el carboncillo tiene que ver con el planeta Marte, regente de Aries, ¿no? Muy interesante. Pero todo esto oscuro es una representación, entonces la idea es que luego de esto, luego que tenemos todo esto y hemos estado concentrados no sé cuánto rato ennegreciéndolo todo, toda oscuridad, mediante otras técnicas lo que tenemos que hacer es introducir la luz dentro de esto. Y entonces lo transformé en esto, completamente loco, ¿no? Una cosa completamente distinta. Pero la idea es ver que la luz entra por alguna parte. Es decir, sale el sol. Eso es que entre la luz, ¿no? La única manera de ver colores es que prendamos una ampolleta, ¿no? Y en este caso, el sol. Y entonces el sol entra por alguna parte, va iluminando este lugar y vamos distinguiendo cosas. Eh,
Me costó mucho hacer esto y se trabaja con varias técnicas, pero una de ellas es introducir color y el color se introduce con pastel seco. Y el pastel seco se relaciona con el planeta Venus. Entonces aquí, de alguna manera, es una unión de Marte y Venus, y desde el punto de vista zodiacal sería Aries y del otro extremo Libra, ¿no? O la unión de algo, muy interesante. Entonces, aquí los tengo a los dos juntos. Si se fijan bien, porque esta cuestión hay que fijarse bien, la imagen es la misma, ¿no? Aquí está la misma que está aquí arriba, ¿no? Después viene esta planicie un poco y después sube de nuevo. Observen que es el mismo dibujo. Es que es muy loco porque yo le saqué fotos justamente para ver el proceso, ¿no? No les voy a mostrar todas las fotos porque resulta de que ahí hay algunas que son terribles porque yo no lograba extraer lo que quería, ¿no? Pero este es un tema justamente de Aries, cómo la luz se abre paso en la oscuridad, es decir, cómo se producen los nuevos inicios, cómo vamos dejando atrás ciertas situaciones y vamos dándole la bienvenida a nuevas, ¿no? Pero también, justo en este punto, es el 0 grado de Aries, que en nuestro método le llamamos la grieta cósmica. Y la grieta cósmica te conecta porque es la unión, el 0 grados de Aries tiene que ver con el fin de Piscis, termina el ciclo e inicia un nuevo ciclo. Estamos en 0 grados. Por lo tanto, lo que estamos diciendo, si estamos a 0 grados, estamos diciendo, ¿no es cierto?, que estamos en un punto, en el punto de la semilla. Eso es lo que yo quería reflejar en el dibujo, no porque estuviera pensando en el 0 grados de Aries, ojo, estábamos haciendo un ejercicio que tenía que ver con trabajar con los materiales y los significados. Solo después me vino la reflexión, cuando me conecté con que tenía que dar esta conversación, esta charla hoy día, ¿no? Y dije, pero si ese es el dibujo que hice, que tiene que ver con ese momento exacto, que yo no lo pude reflejar completamente en el dibujo de abajo, que es el momento cuando el sol detrás de las montañas empieza a surgir, pero son unos segundos donde tiene unos reflejos, pero que hay que estar en un lugar donde uno tenga una montaña sin otros árboles delante como tengo yo en mi casa, ¿no? Como porque de lo contrario yo no puedo ver el sol, solo puedo ver el reflejo o puedo ver la claridad. Pero estar en un lugar donde uno pueda ver justo ese momento, ¿no? Ese es un momento sagrado. Ese es un momento cero, un momento de inicio. La grieta cósmica tiene que ver con una relación con el espíritu. Hay algo que termina y algo que comienza. Y con esto les doy las muchas gracias. Me tomó mucho tiempo esto. La idea era ser un poco más reducida, pero me entusiasmé. Los invito a hacer preguntas, a conversar, escuchar otras voces. Yo puedo decir algo Claro, Sonia. que no, no es la palabra, no es impacta, sino que me encanta cuando una persona se apasiona tanto porque tú estás totalmente apasionada por lo que hiciste, por lo que te pasó, por el proceso que viviste, y es como súper bonito porque es como entusiasmo, esa palabra entusiasmo que dice como llena de Dios. Eso me da como alegría ver eso en otra persona y por eso te felicito porque es súper bonito. A pesar de que, y cómo lo conectaste con Aries y todo, me encantó. Súper. Muchas Superman, gracias. Debe ser mi luna en Aries. puede ser. Debe ser. Sí, muchas gracias. Eso me pasa. Este es el dibujo, a propósito. A ver. Súper. A mí me pareció una montaña y un pastor con ovejas. Capaz, siempre hay tantas cosas en un dibujo.
Bueno, los Sí, invito a preguntar, a conversar, sí, a comentar. sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que todo. Hola. Hola. Eh, no, tu última, el trabajo que hiciste, que presentaste, me parece como sobrenatural, eh, la relación que hace respecto de la oscuridad y la luz. Me pareció fantástico eso, porque si bien es cierto, el Aries es como un signo de fuego, pero es también donde nace, como lo dijiste en una de las transparencias, es donde el punto venal aparece, el sol ahí muy, muy fuertemente, o no sé, tiene una Mm, relación con eso, pero más que eso es con la luz misma que uno eh, debiera eh, meterse dentro de uno mismo. Entonces, esa relación que uno ve tantos amaneceres y atardeceres, pero esa reflexión tuya pegada ahí en el amanecer, el resplandor de la luz, eh, para nuestro espíritu en realidad, me pareció genial. Así que muchas gracias por eso. gracias, gracias a ti. Sí, Anita, yo me quedé yo, muy pegada con esa imagen en todo eso, ¿no? No podía creer que hubiera surgido eso de ese trabajo. Me conectó mucho, mucho, mucho. Me hizo mucho sentido a mí. Me encantó ese trabajo que hice. Dale, Cecilia. también felicitarte, lo encuentro genial. Eh, pero también quiero hacer una pregunta. Dale, dale. Porque en el fondo a mí no me termina de entrar en la cabeza, mi Virgo es medio cuadrado, que el hecho de que vaya retrocediendo eh, las constelaciones, retrocediendo entre comillas, ¿no es cierto? Que no sea exacto, eso qué implica como qué efectos tiene en la astrología realmente, porque si no es exacto, si no apuntamos exacto a una constelación, Mm. no hay un cambio ahí en la energía. Es que, bueno, es una pregunta tremenda, súper buena pregunta, muy buena pregunta, pero tiene que ver con los conceptos que se han extraído desde la astrología, ¿no? Eh, Antiguamente, cuando la astrología inició, estamos hablando de, qué sé yo, 5.000 años atrás o más, no sabemos, son los escritos que existen de 3.000 años antes de Cristo, pero si hay escritos hace 3.000 años antes de Cristo, tiene que haber empezado antes, ¿no? Entonces van haciendo relaciones con lo que hay, ¿no? Con lo que tienen, y su relación primera tiene que ver con las constelaciones, ¿no? Con las constelaciones de estrellas. Ahora también hay que pensar que eran otros tiempos donde mirábamos el mundo desde otra perspectiva y donde de alguna manera los dioses nos hablaban, ¿no? Bueno, pero luego, cuando se empieza a desarrollar más y más la astrología, tal como la conocemos hoy, lo que, y esto no es de ayer, pues es de hace más de 2.000 años antes de, hace más de 2.000 años, es decir, más o menos entre el 300, 200 más o menos antes de Cristo, se establece que el trabajo, se establece el trabajo con los signos zodiacales, es decir, sobre el camino aparente del Sol, sobre el camino del Sol, que en algunos otros astrólogos de la época hablaban más bien del camino de la Luna. Pero el camino del Sol, el camino de la Luna, quedaba esa vuelta, ¿no? Entonces se estableció a partir de este cuento que es muy interesante mirarlo con profundidad, que tiene que ver justamente con cómo el sol nos mira. Es una forma de decirlo para mí, ¿no? ¿Cómo me mira el sol? Hoy el sol mira en forma directa al Ecuador. Entonces los rayos del sol me llegan de una manera determinada y de alguna manera eso tiene un significado. Entonces, en el fondo, nosotros estamos usando la simbología de los signos
puestas dentro de este marco de referencias que tiene que ver con el camino solar, Mm. la astrología trópica. Después hay otros tipos de astrología que miran el mundo desde esa otra perspectiva, pero esa otra manera de mirar, que sería heliocéntrica, digamos, con el Sol en el centro en lugar de la Tierra en el centro, de alguna manera también es una mirada desde el exterior. Y Mm. volviendo a nuestro tipo de astrología, la psicología astrológica, la única manera de hacer psicología es que el ser humano esté en el centro. Es decir, que la Tierra esté en el centro. Y desde ese punto de vista hablamos, ¿no es cierto? Y Bruno Huber y Luis Huber también, los Huber, hablan, ¿no es cierto?, de que la banda zodiacal está, como decía Ptolomeo, imagínate, Ptolomeo escribió su Tetrabiblos, creo que salió publicado el 125 después de Cristo. Entonces, estamos alrededor de hace 2000 años atrás, ¿no? Y él habla de la banda ígnea, que es el lugar, el camino ígneo del Sol, ¿no es cierto? Que es el camino solar. Mm. Y entonces dice de que la banda, y eso lo dice la Louise Huber, por ejemplo, en su libro de los signos, la banda zodiacal, el camino aparente del Sol, va con la Tierra donde quiera la Tierra que vaya. La lleva alrededor. La Tierra se puede desplazar a otro planeta y lleva alrededor sus signos zodiacales, porque están asociados a este punto. En realidad tendría que llevarse al Sol también, el sistema solar completo, ¿no? Para que esto funcionara. Y que de alguna manera los planetas, es decir, como eso rodea a la Tierra, según la Louise Huber habla de que, y lo habla también Ptolomeo y otros astrólogos muy renombrados, ¿no es cierto? Como Dane Rudyard y otros, lo que dicen es que la banda queda pegada a la Tierra y por lo tanto funciona como filtro para los planetas. Entonces un planeta situado en alguna parte, para llegar a ti como ser humano, ¿no es cierto? Llega a través del filtro que le ponen los signos zodiacales. Ujú. Eso sería imposible de decir si usáramos las constelaciones, porque las constelaciones están afuera, Sí. exteriormente, ¿no? En el punto exterior. Mm. Eso te podría contestar. Complicado, pero se entiende. Claro. Entonces, como Ok. la Luz Huber dice que los signos zodiacales son como el aura de la Tierra, de alguna manera representan todos los pensamientos y sentimientos que el ser humano ha tenido desde que es humanidad. Porque sería el aura, ¿no? Y el aura está formada por todos aquellos que habitamos la Tierra, Ya. los seres humanos. Gracias. A ti, por una tan buena pregunta. ¿Qué dicen los arianos entonces? ¿Dónde estaban? Yo quería comentar que me parece tan buena la pregunta que hizo Cecilia, porque en general los detractores de la astrología se basan en eso, ¿no? En el tema de la diferencia entre las constelaciones y los signos. Entonces echan por tierra porque el tema es las constelaciones. Pero claro, el Sol pasa por estos 12 signos, no pasa por todas las constelaciones. Y ahí se arma esa mecánica celeste, ¿no? Y que nosotros lo vemos asociando con el principio de correspondencia. Lo que es Claro, arriba es abajo para que se manifieste el uno, decimos sí, ahí, ¿no? Sí. sí, Ujú, justo. Sí, sí. mucho de eso. Ahora, como representante de las arianos, no sé si hay alguien más aquí con el sol en Aries, la luna en Aries. Me encantó tu presentación, me pareció súper clarita, ¿no? Con toda esa descripción y este mal cartel que nos arrogan de ser tan impulsivos. Puro mal cartel. La temeridad. Hoy día conversaba con Clara en la mañana, ¿no es cierto?, respecto de los Aries temerarios.
bueno, sí, pues, se da esa característica también. Y me gusta esa dimensión del regente esotérico, ¿no? Mercurio, que hace en algún momento de la vida, te hace clic, piensa antes de actuar, un poco eso. Eh, Sí. Y Sí. también la otra característica de que en general podemos ser, como dicen, más iniciadores que persistentes. En el Falta la sentido, claro, paciencia. claro, yo reconozco eventos diversos en mi vida en que he asumido como roles iniciadores, pero que otro siga con la cosa, claro. A mí me gusta partir, claro, proponer, empezar, claro, pero ya sostenerlo en el tiempo, ya eso será para los signos fijos, digo yo. Yo no Claro, soy fija. no me hago cargo, sí, como en Sí, esa línea. de todas maneras, es súper bueno que no solo seamos Sol en Aries, Luna en Aries y no sé qué, sino que tengamos otra montonera de planetas en otros signos, Claro. combinados con ascendentes, casas y cuánta cosa, ¿no? Porque, claro, pero justamente cuando tenemos un Sol en Aries, una Luna en Aries, eh, se hace bastante notorio para la personalidad esa maravillosa contribución energética, ¿no es cierto?, con mucha Mm, fuerza mm, de este fogoso Aries, ¿no? mm, Y, y probablemente la mayoría de los Aries o con gente con muy marcadamente Aries, eh, eso se nota en distintas épocas de la vida, ¿no? Es parte del desarrollo también, creo yo, ¿no? Es como, porque es una fuerza magnífica en verdad, ¿no? Es una fuerza extraordinaria, una fuerza que es capaz, ¿no es cierto?, de ir adelante y mm. lograrlo, ¿no? De alguna forma, atravesar esos obstáculos. Claro que cuando los atraviesa, el problema se produce justamente porque precisamente persistente no es, ¿no? No sabe qué hacer ahí, quiere Entonces no salir se de queda, nuevo a conquistar. ya lo conquistó, ¿para qué quiero? No me interesa, como Jasón, porque conquistó a la Medea y después la dejó botar por Claro. ahí, ¿no? Y claro, obviamente la Medea no le gustó la cosa y se desquitó y mató a la mujer de Jasón, mató a los hijos de Jasón. No, brutal, brutal. No, terrible, porque no se andaba con chiquitas, ¿no? Es una muy interesante historia la de Jasón y Medea, porque te lleva también a estos extremos, ¿no? Ujú, Bueno, eso es lo lindo de la mitología, que te cuenta las situaciones aparentemente en forma exagerada, y quizás no es tan exagerada, es real, bastante más real de lo que creemos. ujú. Pero yo soy Aries, digamos, yo tengo la luna en Aries, importantemente dentro de mi carta. Así que reconozco la energía. Claro. Y de verdad, a propósito de lo que dijo tan amablemente Sonia respecto de mi presentación, yo creo que sin la luna en Aries yo no tendría la fuerza que tengo, ¿no? Justamente cuando algo me gusta y me entusiasmo de esa manera. Eso también yo creo que es ariano. Por eso digo, creo que es una fuerza súper importante eh, que lamentablemente de repente se le olvida que existen más gentes en el mundo. Ese es el peor Mm, defecto. Y cuando se acuerda dice, perdón, 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 metí la pata. Y bueno, y aprende, ¿no? A contar. mm, Es que eso también me gusta mucho a propósito de lo que dijo Irene de Mercurio, ¿no? Como regente esotérico, porque nosotros en nuestra psicología astrológica hablamos siempre del desarrollo de una persona. Una persona no tiene algo en forma determinística y que no puede moverse y no puede desarrollarse. No es cambiar, es desarrollarse, ¿no? Es entrar, ¿no es cierto?, en un desarrollo de las características que tiene, usándolas en forma, diría yo, más sana, ¿no? Esa misma fuerza que sea, digamos, em, para construir, para colaborar, para entregar, para dar o darse, ¿no?
en ese Ujú. entusiasmo, por ejemplo, o con esa fuerza. Y hay una Y cosa que también se relaciona, Anita, por el hecho de sí, Mercurio, creo, a lo mejor me estoy mandando un carril del puerto un buque, pero eh, el hecho de que los arianos que yo conozco son buenos conversadores, Un somos, muy poco, buenos conversadores. un somos, ¿cierto, poco. Irene? Con la Sí, Irene cuando tenemos reunión, horas. ahora Bueno, sí. ahí Diego, hola Diego, escribió en el chat que Aries dice es un signo social, con signo de exclamación. Es que, bueno, los signos de fuego son signos extravertidos en principio, ¿no? Entonces, Mm, eh, se manifiestan. No, no pueden manifestarse solos, pues se tienen que manifestar frente a otros, en general, ¿no? El fuego y el claro, aire son signos extravertidos que se, de alguna manera, pero no te olvides que Aries parte de yo, no parte de tú, parte de yo. Por eso que es un signo del yo, ¿no? Solo que el yo es incipiente, pero es un signo que va a desarrollar el yo. Eh, entonces se presenta ante el mundo, dice, aquí estoy yo, yo. ¿Alguien más? No, no, yo. No. Yo voy a hablar. No, es que Eh, lo analizo también por mi pareja, porque de veras, porque es Aries, ¿no? Me dijiste sí, antes. Claro. El tema del desarrollo para la escuela Hoover, ¿no es cierto? Es que tú partes desde el regente tradicional, en este caso Marte, y tomas las características de Marte, y entonces podríamos decir también que es su parte más básica, ¿no es cierto?, del signo y más primitiva, llamémosle así también, sin desarrollo, pero que es parte del proceso, que ese ímpetu, ¿no es cierto?, de Marte que querer arrasar con Tuti, ¿no? Pero luego, justamente en estas crisis de desarrollo, va demasiado apurado adelante, ¿no? Va demasiado, con demasiado ímpetu, y entonces Libra, el signo opuesto complementario, le enseña y le dice, yo también estoy aquí, ¿no? Y entonces dice, ah, chuta, perdón, no me di cuenta, porque seguramente Aries no se dio cuenta. Es decir, honesta y auténticamente no se dio cuenta, pero alguien le tiene que contar, ¿no? Alguien le tiene que explicar y decir, oye, piensa, fíjate, no me pises los pies en tu ímpetu de seguir adelante, ¿no? Entonces eso es lo que Entonces en ese momento, ¿no es cierto? Cuando empieza a darse cuenta que existe un otro, eso también en cierta medida lo conecta con el regente esotérico, que en este caso es Mercurio, y lo hace pensar, ¿no? Pero ese surgimiento, esa voz, ¿no? Marte se impone, por lo tanto, la voz de Marte también es una voz que va a imponerse, un Aries bien marcado, ¿no? Con un Marte bien fuerte. Entonces se va a imponer con la voz. Entonces, eso también tiene que ver con este hablar, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay otras relaciones que se producen en los distintos Aries, digamos, como dije antes, no solo está el Sol en la carta, ¿no? Sino que hay otros planetas y hay otras relaciones. Y hay que fijarse también, tú, Irene, ¿dónde tienes Mercurio? ¿En qué signo? ¿En Aries también? Tauro. En Tauro. Y entonces te fijas que ella tiene, hay estos dobles Aries, ¿no es cierto? Sol en Aries y Mercurio, que siempre es el compañero del Sol, porque siempre le va pisando los talones, nunca se aleja demasiado del Sol. Pero ella lo tiene en Tauro y eso se puede uno dar cuenta por la manera reposada con la que este Aries se modera, que es con su hablar Menos mal. justamente, con una manera de comunicarse. Y Mm. entonces ella arma su frase bonitamente, ¿no? No sé si han estado en los conversatorios con Irene,
que ella tiene una voz bien especial, a mí me encanta justamente esa manera de comunicar que tiene. Y Y eso esforzada. sí, tiene eso mucho más cercano a Tauro que a Aries, ¿no? Y claro, tiene a Mercurio ahí. Entonces comunica, Sí, no, digamos, lo más probable es que piense más rápido de lo que dice, ¿no? Porque la cabeza le da vueltas porque tiene el Sol en Aries. sí. Entonces los pensamientos le vienen, ¡pum!, se le presentan, pero comunica como si no tuviera esos pensamientos atropellados adentro de la cabeza, ¿no, Irene? Voy a mirar Cuesta cómo- controlar la mente, sí. Sí, Claro, porque la cabeza va muy rápido. sí, Y yo varias que veces te... he pensado que si hubiese tenido también Mercurio en Aries, habría tenido más golpes en mi vida, yo creo. Claro, Porque de alguna sí, manera, claro, Mercurio en Tauro me hace ser más prudente, como dices tú. Hay como, no sé si no control, pero otra manera, menos atropelladora, claro. que igual Pero me es cuesta. expresión nomás, ¿ves? Por eso es que hay que Sí, conocerla bien para saber de su ímpetu, sí, sí. digo yo. Bueno, estoy mirando aquí la de Francisco y tiene Mercurio en Aries. Ah, ¿ves? Entonces ahí sale, hay un doble, hay un Aries más fuerte, ¿no? Porque está más Ah, marcado también en la expresión, Sí, ¿sí? claro. Sí, porque él habla rápido, interrumpe mucho, pero, pero sí ha evolucionado, yo creo, como Aries, porque igual sabe escuchar, sabe aconsejar, es bastante espiritual, es bastante estratega también. Tiene una Entonces, Atenea ahí. Sí. Bueno, por suerte que creció. O tú lo quieres mucho. Una de dos. ¡Qué mala! Eso es maldad. Bueno, Aries también. No, no, pero efectivamente yo creo que Aries es un signo extraordinario, ¿no? Es muy potente, es muy fuerte, es muy interesante, ¿no? Y tiene mucha cabeza. No se olviden que Aries y la cabeza van de la mano. unido. Entonces, por eso que tienen buena cabeza, ¿no? Una cabeza, qué sé yo, intuitiva. Cuando digo intuitiva no estoy hablando del corazón, más bien em, estoy hablando de algo que surge, que uno no tiene mucha explicación de dónde proviene, ¿no? Sino que simplemente aparece la idea, ¿no? Entonces siempre necesitan a alguien que pueda demostrar la idea, que lo conecte, digamos, con la realidad. La Tierra, po, la Tierra conecta con la realidad. Tú eras Virgo, ¿no, Cecilia? ya, ah. Sí. Bueno, estos movimientos son muy interesantes. Y lo otro interesante, naturalmente, es que mañana es luna nueva, aproximadamente a la 1 de la tarde, una 20, una 22, me parece, 13:22. Es luna nueva. Y también la luna nueva tiene que ver con un inicio, ¿no? Iniciamos algo en luna nueva. Iniciamos un ciclo. Entonces, como coincide con el inicio del ciclo solar, ¿no es cierto? Este es el ciclo lunar de las fases de la relación del Sol con la Luna. De alguna manera marca un doble inicio, ¿no? Está fuertemente marcado. Entonces creo que es interesante también para todas las personas mirar en su carta dónde cae la grieta cósmica, el 0 grados de Aries, ¿no? O el 1 grado de Aries, ¿sí? Entre 0 y 1, para ver dónde cae en la carta, para ver dónde se presenta esta posibilidad también de activarse a uno mismo, ¿no? Hacer estas limpiezas también. Para todos creo que es útil eh, la reflexión en relación a este tema, ¿no? Pero tú dices que veamos dónde cae el 0 o 1 grado de Aries, En tu en qué carta, casa.
¿Pero en qué Claro, casa? ¿en qué casa? Claro, porque las casas tienen que ver con las acciones, no con las actividades. En las ¿Dó- 5. Fuego y fuego, en las 5 en mi caso. tú eres ascendente Aries? No, ¿qué ascendente tienes? No, mi Ah, ascendente, no, yo soy ascendente escorpión. Pero tú dijiste que entonces viéramos dónde ya, te estaba caen las Aries. 5. Perfecto, te caen las 5 y eso tiene una relación, digamos, con la creatividad, también tiene que ver con el desarrollo de la expresión de uno mismo, ¿no? La casa 5 tiene que ver con expresarse a sí mismo. Así que En eso exprésate. estamos, En eso estoy. estamos. Claro. ¿Dónde tienen el resto? Tiene su 0 grados de Aries. Sí, muy interesante eso. ¿En qué casa les cae? Yo a la casa 2, al inicio de la casa 2. Ah, y la Nadine también hace así. 2, y Diego en la 12. Bueno, la casa 2, justamente, también hay inicios en relación, si lo vemos psicológicamente, tiene que ver con inicios en relación a cómo me valoro a mí misma. No solamente decir qué es lo que son los valores para mí, ¿no? Cómo son mis posesiones, pero en ese sentido, cuáles son mis recursos personales. No lo veamos desde el exterior, veámoslos hacia nosotros mismos, ¿no? Vistos psicológicamente, entonces, ¿cómo me valoro a mí misma? Habría que hacer una limpieza de mis valores. Y el Diego en la casa 12, ahí tiene que ver también con la interiorización. Bueno, eso tiene que ver también con los aspectos más internos de mí mismo, ¿no? Y con la interiorización, con la espiritualidad. Y también podríamos creer, puede tener que ver con darse espacios de soledad, de estar con uno mismo. No estar en el mundo siempre, sino que es entrada hacia el interior. Puede ser, ¿no? No mirar hacia afuera, mirar hacia adentro. Un abrazo, Cecilia. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Clarita, ¿puedes contarnos dónde está tu 0 grados de Aries? Estás sin micrófono. Ahí. Está en la casa 8, mi Aries. Uy. Sí. Bueno, ahí también tiene que ver, son casas de agua, ¿no? Entonces también tiene que ver, las casas de agua, como la 12, también tiene que ver con interiorizar, porque el Mm, agua te lleva hacia el interior de algún modo, pero este es el fuego que entra en el agua. Lo mismo en Diego, es el fuego que entra en el agua, entonces el inicio, ese ímpetu, tiene que ir hacia, en el caso de la casa 8, a la transformación personal, entonces también tiene que ver con este tema de la personalidad y todos estos temas, ¿no? De mirarse hacia el interior. Interesante esa casa 8. Estoy muy agradecida de todo lo que explicaste hoy día, Ana, porque el 17 empecé mi revolución solar y justamente me tocó ascendente Aries con Mercurio en la casa 1, Neptuno, Saturno. Estuvimos con Irene en la mañana hablando de Aries, así que para mí fue una maravilla tu clase. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Clarita, tú eres entonces Piscis, Piscis. Sol en Piscis. Ah, claro. Pero eso es súper interesante porque Piscis está muy fuerte este año, ¿no? Es muy interesante con la entrada de Saturno a Piscis. Mm, Y también cuestiones referidas a esta cosa, eh,
yo creo que también de transformación, ¿no? De darle forma al caos, comillas, así en términos muy amplios, ¿no? Esta cosa pisciana que se diluye y de repente Saturno entra ahí a organizar un poco la cosa. Es interesante que justo tengas tu ascendente también en Aries y que estemos hablando de este tema. Ujú, Bonito, ujú. buen año, interesante año. Interesante, muchos desafíos. Ujú, Así es, muchos desafíos. sí. Bueno, Bonito. chicos, chicas, chicas, chico y chicas, lo dejamos hasta aquí. Ya, Muchas gracias. muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber estado acompañándonos. Nos vemos en el próximo conversatorio que será en abril. Ya. Ya les enviaremos información. Un Ok, abrazo a todos, a todas. Cariño. chao, Todos. Chao. chao. Chao, chao.